Tras estudios científicos sobre el antiguo Egipto, se ha descubierto la historia de un faraón que intentó imponer un culto monoteísta en tierras del Nilo. ¿Quién fue este faraón? ¿En qué consistía este culto monoteísta? ¿Había alguna relación entre este culto y la adoración hebrea a Yahvé? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Para comienzo de estudios sobre la historia del faraón monoteísta, se podría cuestionar ¿cuál es el origen del monoteísmo en el antiguo Cercano Oriente? Bueno, cuando hablamos de monoteísmo, en primer lugar tenemos que decir que el significado es, mono es uno, y teísmo tiene que ver con Dios, o sea, la creencia en un solo Dios. De acuerdo a la Biblia, el monoteísmo surgió en la creación cuando Jehová, el Dios presentado en la Biblia, le hizo a su pueblo saber que Él era el único Dios que existía. Por lo tanto, ahí comienza el monoteísmo. Desde el momento que hay seres inteligentes, Adán y Eva primero y después sus descendientes, es que comienza la expresión religiosa, que significa la comunión de esos seres inteligentes con su creador, ya que ellos, dice el libro de Génesis, capítulo 1, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y además fueron bendecidos por Dios y puestos por Dios como mayordomos o como administradores de todas las cosas creadas, para que ellos gobiernen a partir de ese momento a todo el mundo, toda la creación, pero bajo las leyes de Dios y en nombre de Dios. El origen del monoteísmo se da, por supuesto, con el judaísmo, ¿sí? Que es una de las creencias más antiguas, una de las tres más antiguas, junto con el cristianismo y el islamismo, ya que son las primeras en presentar la idea de un Dios único, ¿no? Mono uno, teo Dios, un solo Dios. Nosotros tenemos evidencia del monoteísmo en el texto hebreo, haciendo referencia a Abraham como el padre del monoteísmo. Abraham salió de Mesopotamia, llegó al área de Harán, en lo que se conocía como Anatolia, actualmente como Turquía, y descendió al área de Siria-Palestina, alojándose en Canaán. Así que podremos considerar ese el origen del monoteísmo como lo conocemos en el día de hoy. Ya en la región del Nilo, el culto común se diferenciaba a la religión emergente en Sirio-Palestina. ¿En qué consistían los rituales egipcios? ¿Y cuáles eran las principales deidades? La religión del Antiguo Egipto era una religión politeísta, la cual estaba llena de encantamientos, fórmulas, sueños, amuletos, asegurándose de que cada aspecto de la vida, desde el nacimiento, desde los asuntos del diario vivir, hasta la enfermedad y la muerte, estuviese dominada por estos diferentes ritos y estas diferentes fórmulas para asegurarse de que la persona iba a estar libre de demonios o de ataques de otras personas. La religión tenía más bien un tinte utilitario, más bien que aquello centrado en el alma, ¿no? Así que no tiene la profundidad espiritual que tiene la religión hebrea, por ejemplo. Sí que tenían conexiones con necesidades del ser humano, conexiones con la tierra, con el aire, con el fuego, ¿sí? Que
vendrían a satisfacer más necesidades materiales del ser humano que necesidades espirituales. Egipto era tenía un sistema de culto altamente politeísta, tenía muchas divinidades. Las divinidades surgían en lugares determinados, eran de origen local, como prácticamente en todo el paganismo, ¿no? Los dioses eran locales, o sea, surgían en un pueblo y ese pueblo era de alguna manera protegido por ciertos dioses que ese pueblo adoraba, pero otro pueblo u otra ciudad tenía otros dioses y de acuerdo a la importancia que con el tiempo adquirían políticamente esas ciudades, a veces también sus dioses, vamos a decir, a quienes rendían culto, llegaban a ser más o menos importantes que los otros. No hay una verdadera religión como la que entendemos actualmente, no como un sistema teológico unificado, más bien eran dioses locales, cultos locales, que, vuelvo a repetir, respondían a necesidades materiales de los egipcios. No existe, por ejemplo, una literatura sagrada, como en las religiones modernas, que explique todos los procesos desde la creación hasta la actualidad. Lo que sí se encuentran son textos sagrados. Los más famosos son los textos, por ejemplo, de las pirámides o el libro de los muertos, pero no son más que recopilaciones de fórmulas para una vida más próspera, más fértil y que responden a aquello que ellos necesitaban para sobrevivir diariamente. Desde la antigüedad se destacaron algunos dioses, como ser el dios Ptah, que era como el creador para el pueblo egipcio. Un dios muy importante, también muy antiguo, es el dios Ra o Re, que surge, que es adorado a partir de Heliópolis. Era el dios Sol, que a través del tiempo el dios Sol fue la divinidad quizá más venerada en el antiguo Egipto, por el pueblo egipcio. Pero también había dioses que representaban el cielo, como Isis, como también Nut, ¿no? Los cielos, otros dioses que tenían que ver con aspectos de la naturaleza, como la tierra, como, digamos, los animales. Los egipcios tenían muchas divinidades relacionadas con todo lo que encontraban diariamente. Otra divinidad muy importante era el dios Osiris, se lo consideraba el dios del más allá o el dios de los muertos. El dios Amón llegó a ser un dios muy importante, surgido especialmente en Tebas, que fue una de las grandes capitales que tuvo Egipto. También se adoraba el río Nilo, la tierra, como decíamos, y se adoraban los animales, se adoraban plantas, y también se adoraba, esto es algo muy importante, a través de tiempos muy ancestrales, a los reyes, a los faraones, como la representación humana de esas divinidades. Al comparar las costumbres religiosas, es posible encontrar contrastes entre el monoteísmo hebreo y el culto egipcio. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre estas religiones? Bueno, el monoteísmo hebreo se destacaba por que era un culto sin imágenes, sin representaciones a través de figuras o de ídolos. Era un culto espiritual dirigido a una divinidad, a una deidad invisible, pero que tenía características muy claras en la mente del adorador. Era omnipotente ese Dios, creador de los cielos y de la tierra, era omnisapiente, y también tenía un carácter sumamente accesible, porque era al mismo tiempo misericordioso y justo. El monoteísmo hebreo hablaba de una relación de la criatura con su creador, una relación espiritual donde la fe era esencial para esa relación, era el nexo
entre el Jehová, el Dios de Israel, y el hombre hebreo. En cambio, la religión egipcia es un sistema de creencias para un mejor vivir, no centrado en lo espiritual, si bien tenía todo un halo de espiritualidad, pero cuando uno profundiza y estudia la religión egipcia, se da cuenta que respondía a aquellas necesidades fundamentales del hombre, y no a las necesidades trascendentales o espirituales, ¿sí?, que tienen que ver con la relación de fe que existía en el monoteísmo hebreo. El culto egipcio, en contraste, era una religión idolátrica. Adoraban divinidades representadas por imágenes. Eran todas diferentes las divinidades, eran cualitativamente diferentes. Tenían distintos poderes, tenían distintas capacidades, la jurisdicción de cada una era diferente, sus formas, su carácter, diríamos así, la expresión de su persona, de su personalidad, eran distintas las unas de las otras. Esto hacía que los egipcios, como también muchos otros pueblos paganos con un culto similar, pasaran su vida tratando de propiciar o de satisfacer o de alguna manera ganarse el favor de esas divinidades a través de diversos actos de sacrificio. La religión egipcia también tenía la característica de ser fatalista. Su pensamiento sobre la muerte era bastante oscuro, no había la esperanza que nosotros vamos a encontrar en el monoteísmo hebreo. Así que los egipcios tenían que constantemente estar cuidando qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer para satisfacer a los dioses y para no enojar a aquellos que estaban velando por su conducta. De manera que ese es el contraste que encontramos entre el monoteísmo y el politeísmo, diríamos así, o el culto egipcio. Arqueólogos e historiadores identifican que un faraón en Egipto intentó imponer un culto monoteísta en el imperio. Su nombre fue Akenatón. ¿Quién fue este faraón? ¿Y en qué consistía su revolución? Bueno, para los historiadores de Egipto, Akenatón es un personaje muy interesante. Él se llamó al principio Amenhotep IV. Comenzó su reinado en 1364 a.C. Esto significa que hubo 3 Amenhotep antes que él, o Amenofis antes que él. Los anteriores, los primeros, eran adoradores de Amón. Cuando Amenhotep IV subió al trono en 1364, con el nombre de Amenhotep IV, porque su papá era Amenhotep III, entonces él durante 2 años quedó así. Pero en 1362 dijo, no soy más Amenhotep. El principal dios no es Amón y yo no me voy a llamar Amenhotep o Amonhotep, como algunos dicen. No me quiero llamar así, yo voy a ser Akenatón. Mi dios es Atón. ¿Y quién era Atón? El disco solar. Evidentemente tenía otra forma de encarar las cosas, otro pensamiento, y no le agradaba la manera como los sacerdotes de Amón, que eran muy poderosos y muy influyentes, se manejaban con los reyes. Anteriormente, toda esa aristocracia, toda esa poderosa clase sacerdotal tenía la facultad de controlar las masas desde Luxor, desde Tebas, ciudades reales cerca del Valle de los Reyes, del Valle de las Reinas, una herencia grande. No solamente hablamos de poder religioso, sino poder político y poder económico. Tierras que le pertenecían a los templos y también impuestos que se traían a los templos, ofrendas las cuales beneficiaban a esta clase sacerdotal. Ahora, cuando Akenatón sale de esa área, sale toda esa influencia, sale todo ese poder económico de manos de esta clase sacerdotal. Y ahora es transportado directamente a este sumo sacerdote
que es Akenatón, y esta nueva clase sacerdotal que él crea en Amarna. Vemos que difieren, los cultos anteriormente eran a estas diferentes deidades, ahora se enfocan al dios del sol y rompe con las tradiciones antiguas. Realizó un cambio, podríamos decir una revolución en Egipto, en el sentido que negó el culto a Amón, al culto que hasta ese momento era el que regía en todo el país, y procuró entonces imponer un solo tipo de culto, que era adorar a Atón. Inclusive otras divinidades debían ser dejadas de lado, solamente debía ser un culto a Atón, por lo cual se ha considerado de que fue una revolución monoteísta la que hizo este personaje, este rey. Fue un momento crítico, diríamos, para la historia de Egipto. Nunca antes había acontecido algo así. El loco de Amarna. Amarna era la capital donde él vivía, y el único dios que se adoraba era el disco solar. Por lo tanto, era un faraón bastante impopular. Le decían el loco. Y cuando él murió, después de un reinado de 17 años, toda la memoria de su reinado la borraron, lo destruyeron, y los años de su reinado se lo añadieron al reinado de Jarenhab. Y todo quedó así por años y años, hasta que se fueron los alemanes a excavar a Tel el Amarna, la capital, y encontraron todo un tesoro de cosas hermosas del reinado de esos 17 años de Akenatón. Akenatón fue un faraón singular en el antiguo Egipto. Tras los hallazgos científicos, mucho se ha descubierto sobre la revolución que hizo, no solamente política, sino también religiosa y cultural. Akenatón fue un líder egipcio, un faraón que tuvo como principio democratizar la religión, o sea, sacarlo de ese momento oscuro donde solamente el faraón y los dioses se comunicaban y el pueblo estaba esperando la mediación, la intermediación del faraón y el dios, y como que democratizó la religión. Ahora todo el pueblo inclusive la bajó a la lengua vulgar del pueblo para que todo el pueblo pudiese participar del culto. Aquí esta réplica tiene fragmentos de el sol, que era el dios principal, el dios al cual Akenatón juraba alianza. Atón era el único dios, ¿sí? No se lo representaba como un hombre con cabeza de animal, como encontramos en otras figuras, ¿sí? En los papiros y en los restos arqueológicos egipcios. Se lo adoraba como bajo la forma de un signo abstracto, como un rayo, un disco de rayos benéficos. El faraón era el sumo sacerdote y profeta, y había una frase muy célebre, ¿sí? Que refería al culto a Atón, que decía que Atón, estás en mi corazón, fuera de mí nadie te conoce ni nadie te comprende. O sea, era el Dios único, no tenía forma de animal con cabeza humana, sino que se lo representaba, como decíamos, como un disco de rayos benéficos, ¿sí? Estos rayos benéficos también, cada rayo obedecía a la fertilidad, a la salud, a la fertilidad de la tierra, ¿sí? A el agua tan escasa en zonas de esa región. Así que en síntesis, en eso consistía el culto a Atón, en algo mucho más pragmático que espiritual.
Las artes en la época del reinado de Akenatón alcanzaron el mayor esplendor en la cultura egipcia. Todavía lo podemos ver, por ejemplo, en el busto de Nefertiti, en las esculturas que hay del tiempo del reinado de Akenatón. Lo podemos ver en la máscara de Tutankamón. Cuán fielmente representa esa máscara lo que era el rey. La expresión gráfica, digamos, en algunas representaciones que han quedado de esa época, vemos a los artistas pintando la naturaleza tal como es, con sus colores, con sus formas, no idealizando nada, sino representando lo que es. Por ejemplo, también está representada la familia real, está representado Akenatón y su esposa, la famosa reina Nefertiti, y sus 6 hijas. Tenía 6 hijas este matrimonio. Y en esa representación se lo pinta, digamos, se lo representa a Akenatón acariciando la cabeza de una de sus hijas. Esto es algo insólito, ¿no? Porque hasta ese momento todos los reyes eran representados como en actos oficiales, en ceremonias, frente a sus dioses, frente a otros reyes, frente a vasallos, pero nunca algo así espontáneo, nunca algo así que tuviera que ver con algo de todos los días, ¿no? Lo que era el ser humano. Por lo tanto, dejó este personaje una huella muy importante en la historia de Egipto por los cambios que introdujo. Quiere decir que el culto, la forma de la filosofía que impregnó esta nueva expresión religiosa fue algo que, por lo menos para aquellos que se identificaron con este culto, que cambió la vida para bien. Akenatón, a pesar de que era un revolucionario, un gran teólogo, una persona que ahora estaba enfocándose hacia un solo Dios, él tuvo serios problemas con aquellas personas que estaban siendo subyugadas en el área de Siria-Palestina. Anteriormente, Egipto había mantenido un poder bastante férreo sobre esa área de Canaán, pero en el tiempo de Akenatón comienzan a llegar cartas en cuneiforme. Estamos hablando de que la lengua principal que se usaba en ese tiempo era escrita en cuneiforme y no en jeroglífico. Ellos comenzaron a escribirle y a pedirle a Akenatón que por favor enviara refuerzos, porque allá en Canaán había japirus. Japirus era otra palabra para pandilleros. Había japirus, tribus nómadas que venían y atacaban y le estaban haciendo la vida difícil a aquellos reyes que tienen las ciudades-estado del área de Canaán. Entre ellos tenemos cartas de Jerusalén, de Ashkelon, de Geser, de Hatzor, de Megiddo y otras de las ciudades de Palestina. Entre esos papyrus, evidentemente teníamos los hebreos. No todos los papyrus eran hebreos, pero todos los hebreos eran papyrus. Y a pesar de que ellos continuaron escribiendo a Akenatón, Akenatón nunca les contesta. No tenemos evidencia de que él respondiera con fuerzas o con guerreros o con armas hacia aquellos que estaban pidiendo refuerzos de parte de Akenatón. Él se mantuvo embelleciendo su capital, enfocándose en sus hijos, entre ellos Tutankamón, que más adelante va a llegar a ser Tutankamón, y su hermosa esposa Nefertiti, cuyo busto fue encontrado por los alemanes y hoy permanece en el Museo de Berlín. Cuando Tutankamón nace, y cuando muere su padre, se cambia el nombre a Tutankamón, porque la clase sacerdotal nuevamente le influye y le garantiza que si regresan y abandonan aquel proyecto hereje, aquel proyecto desquiciado de su padre, entonces él tendría la seguridad de tener control sobre todas las tierras de Egipto. Así que aquel niño se deja influir por los adultos que se encuentran a su lado, y el proyecto de Amarna, el proyecto de la ciudad hermosa,
del arte diferente, el proyecto del Dios único que podía ser venerado, es abandonado y es tragado por las arenas de Egipto hasta el siglo pasado. Con el descubrimiento de la historia de Akenatón y al estudiar la revolución que él realizó, ¿se podría establecer un vínculo entre el culto de Atón y el culto hebreo a Yahvé? ¿Es posible que haya existido cierta influencia religiosa entre estos pueblos? ¿Qué conclusiones se pueden obtener de la historia de este faraón? No hay forma de nosotros relacionar al culto de Atón con el culto a Yahvé. Se han sugerido influencias de parte de Egipto hacia Israel, aquellas personas que datan el éxodo al siglo XIII a.C., en el reinado de Ramsés II. Entonces tratan de hacer algún tipo de relación o conexión entre esta dinastía, la dinastía 18, y más adelante el Moisés que saliera en el siglo XIII hacia Canaán. Pero eso deja muy poco a que pueda elegirse la estela de Merneptah, la mención de Israel como uno de los pueblos que ya se encontraba en Canaán, y no encaja tampoco con el texto bíblico. En Reyes, Salomón menciona estos 480 años y realmente no podríamos hacer la matemática o la cronología, según lo presenta la Biblia, con un éxodo en el siglo XIII, a diferencia de un éxodo en el siglo XV. La influencia de Egipto sobre Israel es bien poco probable, influencia de Israel sobre Egipto, probable, pero no podríamos decir a ciencia cierta de que ese era un reflejo a la adoración a Yahvé. Las semejanzas, quizá lo que estuvimos destacando hace unos momentos, que el culto al Dios de Israel también es un culto en que se expresa la alegría, se expresa, digamos, la espontaneidad y la sinceridad, en donde de alguna manera se busca la verdad y la justicia, la misericordia, todo lo que es lo que hace de que la vida sea mejor. Tiene varios rasgos comunes. Por supuesto también tiene diferencias porque esto se trata de un culto de todas maneras idolátrico. La idea justamente de Akenatón era que el culto sea monoteísta, centrar en Akenatón el culto como el único Dios y llevarlo a las distintas regiones, o sea que la semejanza con el culto hebreo es el monoteísmo, ¿no? La intención de transformar al culto politeísta egipcio en un culto monoteísta a la usanza de los hebreos. La lección que podemos tener es que ese culto monoteísta que él tenía, que él trató de establecer, trató de que los otros cultos existieran. Pero el jefe de todos esos dioses era Atón. Y todo eso permeaba la vida en la cultura egipcia mientras él tuvo. Tan pronto él murió, volvieron a su vieja idea de que no es el único Dios, que hay muchos dioses. Y eso ha influido en el mundo hasta el día de hoy, que hay muchos dioses. Para nosotros, para los que creen en la Biblia, el único Dios es el Dios creador que hizo todo. Y ahí está la diferencia.